hemos dejado pendiente el desarrollo del punto que se refiere a la asociación cuentas en paz. Inicialmente que este tipo de asociaciones accidentales o de cuentas de participación que está dentro del comercio, un tipo de organización comercial totalmente diferente a las que hemos visto anteriormente. Explico. Las asociaciones no requieren, como vimos anteriormente, que lleven una denominación, tampoco hacer el trámite en adquirir la personalidad jurídica. ¿Sí? Entonces, ahí se difiere a las otras sociedades. Bueno, este tipo de asociaciones está conformada por dos o más personas que toman en determinada situación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que este tipo de organizaciones comerciales requieren como mínimo dos, pueden ser más, y aunan sus esfuerzos, reúnen sus esfuerzos para lograr un objetivo determinado y transitorio, quiere decir temporal, ¿ya? Y debe tener aportaciones, es decir, todos pueden aportar. Uno puede aportar, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Si queremos realizar, por ejemplo, una confección de, para fiestas patronales. Uno puede aportar, digamos, las telas, otro puede aportar ausente las formalidades. Y ahí un poquito me había anticipado a ello, decía que las formalidades organizacionales tan rígido como ocurre con las sociedades colectivas, sociedad anónima, entonces, por lo tanto, la asociación accidental o de cuentas en participación no está sometida a los requisitos que según sociedad, nombre, domicilio, etc. Tampoco requiere la inscripción en el registro de comercio, notario, matrícula PESA. Eso quiere decir. Ya dentro de las causas de disolución, debemos entender como el intento, ¿no? El deshacer la sociedad, podríamos decir. A ver, son las 9 de la mañana con 15 minutos, hasta este momento, entiendo, ¿verdad? Por igual, Rosa es la última que está entrando. Bien, entonces, las causas de este tipo de organizaciones tenemos, en primer lugar, el acuerdo de socios. El acuerdo de socios refleja el consentimiento de los socios, ¿ya? Luego tenemos el vencimiento del término, pues, que quiere decir el cumplido, el vigencia que han dado los socios. Se han acordado, por ejemplo, una vigencia de 6 meses, llegan los hechos, se disuelve. Luego, tercera causal de disolución, el cumplimiento de la condición a la cual sea su existencia. Cumplimiento de la condición. ¿Qué es condición? A ver, si haces tal cosa, entonces te doy tal cosa, ¿no? Y si no cumplo, una condición, ¿no? Evitar el cumplimiento de determinada actuación a otros, por ejemplo, a ustedes. Supongamos, ¿no? Que sus papás les han dicho, les han debido decir en algunos casos, pues no te regalen o te regalo a cual cosa. Y si no salgo, no te doy nada, pues, ¿no ve? Esa es la condición. La condición es de la profesional, ¿no? Entonces algo parecido ocurre acá. No digo que es igualito, ¿no? Pero parecido. La condición a la cual se ha superado su existencia, entonces igual se disuelve. Luego,
del objetivo creado, ¿no? O, cuando dice objetivo objetivo significa la meta, alcanzar el fin trazado, ¿no? Entonces, si los socios han logrado por el cual acabó, entonces ya ha cumplido su finalidad esta sociedad comercial y por lo tanto ya debe existir. Luego tenemos la, ¿no? Y la declaración de quiebra. Perder el capital, es decir, ya no hay el dinero no se puede mover, constituye una causal de disolución. Luego tenemos también la declaratoria cuando el negocio no entonces da lugar también a la disolución. Ya para finalizar, dentro de las causales de disolución tenemos buscan el número de socios solo, que llegue a quedar un solo socio. Entonces no puede haber una asociación de este tipo comercial socio, no dos. Bien, entonces esos son los 7 motivos causales para disolver la asociación accidental. ¿Ya? Se van a aprender porque puede ser pregunta de examen. En el punto 9 vamos a hablar de varios, vamos a hablar de disolución, liquidación, transformación de 4. ¿Ya? El fenómeno excepcional que se da un poquito ya nos ha avisorado el panorama, las causales de disbado, accidental en participación. Bien, todas las sociedades comerciales incorporan las estructuras de la sociedad, igual que en sus estatutos, reglamentos, los motivos por los cuales la sociedad se disolve. Sin embargo, existe un artículo, el 378 del Código de Comercio, que establece, los comunes, ya comunes, de todas las, cuando digo comunes, me estoy refiriendo a todas las sociedades, paso o dan lugar a solución de la sociedad. ¿Cuáles son estos motivos? Primero, acuerdo de los socios. Acuerdo de los socios se ponen, consensúan en ya disolver la sociedad. Vencimiento de salvedad. Dice, salvo, ¿qué quiere decir salvo? A no ser, ¿no? A los que han ampliado, quiere decir, o renovado el plazo. Es decir, antes del llegado de vencimiento, los han de, por decisión unánime, ampliar la vigencia de la sociedad. Supongamos que han inicialmente quedado vigencia de 5 años. Antes de que, o a días o a semanas de cumplirse el plazo, los socios pueden reunirse y hemos creado por años. Estamos viendo que está dando buenos resultados, está habiendo buen manejo, entonces está habiendo buenas utilidades. En tendría disolverla, más al contrario, tendríamos que ampliar. Bien, entonces deciden ampliar por otros 5 años, 8 años más o 20, ¿no? Se refiere salvo la prórroga, ¿sí? Y la renovación sería, volveremos a renovar por otros 5 años. 3 puntos de la condición a la cual se ha supeditado su existencia, ¿no? Al igual que en la asociación, y lo mismo ocurre de la condición. Igual, cuando hablamos de la obtención del objeto para el cual ha sido creado, ¿no? Bien. También, en numeral 4, inciso 4, nos dice que, a no ser que también se presente una imposibilidad sobreveniente misma. 5, pérdida del capital conforme se ha estipulado en el contrato constitutivo, ¿no? En las sociedades anónimas, 3 y 4. La disolución no se produce si los socios acuerdan su reintegro o aumento. ¿Qué quiere decir esto?
Específicamente es la sociedad, ¿no? Nos dice que como se maneja ahí acciones, eh, pueden, por ejemplo, reemplazar el flante del capital, ¿no? Ha habido pérdida del capital, pero en este caso en las sociedades anónimas existe la evitar de la sociedad incorporando o aumentando capitales. Eso quiere decir esta otra parte. 6. Declarar, perdón, salvo la celebración de convenio preventivo o resolutivo. Entonces, cuando se da lugar a disolución, y nuevamente aquí volvemos a ver el término salvo, ¿no? Una salvedad. Dice, salvo ser celebración de convenio preventivo o resolutorio. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de convenios anticipan, ¿no? Como dice su nombre, viene de prevenir, convenio preventivo. Entonces, es decir, los socios se anticipan en la sociedad, dicen, digamos, quiebra, podemos salvar la sociedad si es que nosotros incorporamos más capitales con más inyección de capital. Entonces, este convenio es pues para evitar la sociedad. Entonces, si han celebrado los socios convenios preventivos, entonces la quiebra no se puede que en cero, ¿no? La sociedad va a continuar vigente, va a continuar viva. Si no hay convenios preventivos futuros, da lugar a la disolución de la sociedad. Los convenios resolutorios sin disolver, o sea, haber también motivos, ¿no?, que hayan establecido los socios, ¿no? Como por ejemplo, si logramos tener una pérdida de 20% más uno del capital, ya no vamos a más discutir y vamos a resolver o vamos a disolver, lo vamos a liquidar. Entonces, ese tipo de convenio es conocido también como convenio resolutorio, ¿no? Resolutorio. Bien. La fusión es la unión, ¿no? Se fusionan, se juntan. Entonces, ya la existencia individual como sociedad, sino ya al haberse fusionado, se estaría disolviendo, ¿no? La disolución también de la sociedad. 8. Reducción del número de socios a uno solo y en las sociedades anónimas, siempre con los socios en el término de 3 meses. Durante ese lapso, el socio único o socios restantes de la sociedad anónima será igualmente responsable por las obligaciones sociales contraídas, ¿no? Entonces, cuando se reduce el número de socios a uno solo, se disuelve la sociedad. Y en las sociedades de anónimas, en las SAs, ¿ya? Si se reduce el número de socios a 3, entonces igual puede disolver. Pero las anónimas tienen una salvedad. Tienen 3 meses a partir del momento en que ellos a incorporar nuevos socios también, ¿sí? Entonces, hay esa salvedad. Si durante ese lapso de tiempo no se incorporan nuevos socios, entonces se procede a la disolución. Durante ese lapso de tiempo, el socio único, pues, puede que sea también que se haya quedado un solo socio, ¿no? Y nos tiene 3 meses para que se incorpore. Lapso de tiempo donde ha quedado un solo socio, este único socio va a ser quien asuma toda la responsabilidad frente a las obligaciones sociales de manera ilimitada y solidaria. Hay un pequeño error ahí. Ilimitada y solidariamente responsable frente a las obligaciones sociales contraídas. Luego tenemos como causal las que se hayan descrito en la escritura de constitución o contrato constitutivo de la sociedad. El contrato de sociedad, recordemos, documento por el cual nace o se crea una sociedad, ¿no? Entonces se pueden incorporar también otros al margen mencionado.
Eso va a depender mucho de la voluntad de los socios y el tipo de sociedad que los socios han conformado. Declaración judicial de disolución y efectos respecto a terceros. Bueno, en esta que... Dame un segundito, por favor. Ahí está. La disolución declarada judicialmente tendrá efecto retroactivo al día en que se produjo la causa motivadora. Asimismo, que los efectos a terceros se van a computar desde la fecha de una inscripción en el registro de comercio. Y en su caso de las sociedades por acciones, cuando no ha habido acuerdo, consenso, llamaremos, entre los socios para proceder a la disolución, por voluntad de un socio, ya, o más socios, puede acudirse a la vía judicial, es decir, promover una demanda judicial ante la autoridad, pues ante un juez. En nuestro país, las autoridades judiciales para que conocen este tipo de temas comerciales, los jueces civil y comercial, es decir, se llaman jueces públicos en materia civil y comercial, entonces atiendiles y ya. Entonces estas autoridades judiciales, ¿no? Una vez que revisan o les toca dar una demanda planteada por algún socio de un socio de alguna sociedad comercial, puede previsto de los requisitos, disponer la disolución de la sociedad. Entonces, la disolución de la sociedad va a tener efecto retroactivo, que quiere, va a disponer la disolución de la sociedad, pero con efecto en el pasado, ¿no? En fecha ya pasada. Supongamos que la resolución judicial o el motivo que han provocado la demanda judicial se ha suscitado en el mes de enero, llamaremos el 31 de enero. Después del proceso judicial ha salido la sentencia en el mes de casi noviembre, digamos, casi todo el año, ¿no? Porque han habido dificultades, el coronavirus. Es la sentencia, si va a salir en el mes de noviembre, como dice la norma comercial, va a tener efectos retroactivos del producto. Si bien sale en noviembre, sus efectos se van a retrotraer al tiempo hasta el momento en que se ha producido motivado. Decíamos hipotéticamente el 31 de enero. Entonces, si bien se emite una disposición judicial en noviembre, esa es jurídico remontar al 31 de enero, ¿no? Entonces, a eso se refiere el efecto retroactivo. Así, los efectos de la tercero se va a tomar en cuenta desde el momento de la inscripción en el registro de comercio. Es decir, cuando existan, que se han visto perjudicadas o tienen, por ejemplo, deudas que le debe pagar la sociedad que se está disolviendo, pueden hacer efectivo mientras esa disolución no se haya inscrito en el registro de comercio, es decir, no se haya inscrito en Fundempresa. Entonces, una vez que la disolución y se ha registrado, ahí ya la situación es un poco más complicada, ¿no? A eso se refiere esa parte. En el caso de las sociedades, la sociedad anónima o sociedad en comandita por acciones, la disolución se va a tomar en cuenta a partir de la fecha en que se aprueba la disolución, ¿sí? Facultades de los administradores. Acordada la disolución o depende. Vamos, de acordada la disolución, se supone que ha habido consenso de los socios. Si no ha habido consenso de los socios, entonces ha habido pues una demanda judicial, declarada judicialmente, ¿no? O si no, producida alguna causal probada para proceder a la disolución, medidas necesarias para iniciar la liquidación de la sociedad, siendo responsables de manera solidaria y limitada, respecto a cualquier operación ajena a tal fin, sin perjuicio de la responsabilidad de estos. ¿Qué quiere decir esto? Que sea por
acuerdo la disolución o ha sido declarada judicialmente la disolución o finalmente se ha producido alguna causal probada de acción, los administradores van a tomar las medidas necesarias para iniciar la liquidación de la sociedad. Por los responsables, pues, ante los socios, ante terceras personas, etc. Entonces, la responsabilidad, ¿no? Reglas de interpretación. Frente a la duda de la existencia de una causal de disolución, ¿ya? De que la sociedad está vigente. ¿Por qué? Porque el artículo 383 del Código de Comercio nos dice eso, ¿no? Donde existe una causal de disolución, se debe entender a favor de la subsistencia de la sociedad. Eso quiere decir. Y una vez producida la disolución de la sociedad, esta necesariamente deberá procederse a la liquidación, manteniendo su propia personalidad. Esto, que antes de la liquidación, primero se tiene que dar curso a la disolución. Una vez que se disuelve, procede a la etapa que se llama liquidación, ¿ya? Entonces, una vez que se produce la disolución de la sociedad, esta necesariamente debe procederse a la liquidación, ¿no? Su personalidad jurídica para este fin. La liquidación de la sociedad es un conjunto de operaciones necesarias para concluir, ¿ya?, los negocios pendientes. ¿Qué negocios pendientes? Aquí tenemos ejemplos. Cobrar deudas, pagar deudas, vender o repartirse recién el saldo, ¿no? Si es que llegaría a existir entre los socios. Esa es la liquidación. Pagar deudas, vender todo el activo y venderlo para tener liquidez, pues, ¿no es cierto? Entonces, con la venta de estos se cubre su obligación. Si bien remanentes, o sea, si sobrantes, se van a distribuir entre los miembros de la sociedad. Nombramiento de liquidadores. La sociedad deberá designar liquidadores mismos socios que componen la sociedad, ¿ya? O en su caso, si es que no habría la autoridad judicial puede designar, ¿no? Un juez puede designar, entonces, al liquidador. La elección general administrativo de la sociedad, o en su caso, los liquidadores van a ser nombrados por simple mayoría entre todos los socios que componen y proceder a la inscripción en el registro de comercio y también en el caso de que estos sean removidos por cualquier causa móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que la liquidación va a estar a cargo del órgano administrativo de la sociedad. Ojo, no todas las sociedades tienen órganos, ¿no? Una sociedad, por ejemplo, de responsabilidad limitada que esté compuesta por dos socios, ¿no va a tener todo un órgano administrativo como tuviesen, ¿no ve? Entonces, no todas las sociedades cuentan con órganos administrativos. La administración, en el caso, por ejemplo, de sociedades pequeñas de los socios, se recae directamente en ellos, ¿no? En cambio, ya las sociedades grandes, ¿no? Tales, por ejemplo, sí, pues cuentan con un órgano administrativo, ¿no? Bien, entonces dependerá del tipo de sociedad. La norma dice claramente que los legisladores se encargan de los órganos administrativos, dependiendo del tipo de sociedad. Ahí le podemos agregar. O en su caso, van a ser nombrados por simple mayoría, ¿ya? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que pueden consensuar. Si no tuviesen órgano administrativo, entonces consensuar entre los socios. ¿Sí? Una vez que son nombrados, entonces se procede a la inscripción en el registro de comercio del nombre de la como liquidadora. Eso quiere decir. También en caso de que estos sean removidos. ¿Qué quiere decir removido? Quiere decir, ¿no? Removidos de su cargo, cambiados, reemplazados. Eso quiere decir. Entonces, la designación se debe inscribir en el registro de comercio. De los administradores, perdón, de los liquidadores, también debe inscribirse. Es decir, esta persona estaba fungiendo como liquidadora, pero
ahora cargo y en su reemplazo está entrando esta otra persona. Eso debe hacerse conocer al registro de comercio a través de la elección. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita. Voy a controlar la asistencia. Voy a sacar captura de los participantes a esta sesión. Ya nos quedan 10 minutos. Un segundito. Gracias por la espera. Ahora, responsabilidad de las obligaciones de los liquidadores. Los liquidadores obligaciones y responsables de los administradores de la sociedad, ya que esa función depende de lo determinado en la escritura de constitución, en los estatutos, obligando a estar fianzas para el desempeño de sus funciones y lógicamente también son remunerados de acuerdo con la labor que desempeñan. Son los aspectos a resaltar de este párrafo, ¿no? Primero, que los liquidadores asumen responsabilidad y la misma que es para los administradores de la sociedad, ¿ya? Bien, estas funciones de los liquidadores son a lo decido, se ha redactado en la escritura de constitución de la sociedad, ¿ya? Y por la alta responsabilidad se les exige fianza. ¿Qué significa prestar fianza? Prestar garantía, quiere decir, ¿no? Una garantía. Entonces, generamos cargos donde se maneja mucho dinero, se exige presentar una fianza económica, ¿no? Económica. Por ejemplo, administrar, por decirles, aceite fino, ¿no? Entonces, se me va harta plata. Un error puede causar mucho daño económico. Estamos hablando de miles o millones de bolivianos. Entonces, se tiene que afianzar, pues tampoco puede, no tienen, entonces, inclusive hipotecas de casas, etcétera, ya, o depósitos, o depósitos, montos de dinero, etcétera. Entonces, a eso se refiere a prestar fianza. Brindar garantía, quiere decir. ¿Para qué? Para desempeñar esa, ya, que si cumplen, bueno, por esta labor que van a desarrollar estas personas que son nombradas como liquidadores, tienen que ser puestos, ¿no? No hay trabajo gratuito. Eso quiere decir. Los liquidadores deben informar en forma periódica, es decir, mensual, a los socios sobre la liquidación. Es decir, por ejemplo, si tenemos que cobrar $100,000, ya está muy, hemos cobrado falta la mitad, entonces estimamos de que de aquí a unos 2 meses más vamos a poder cobrar todo, ¿no? O tener, decir, no hemos podido cobrar bienes, no hay dónde recaer, etc. Entonces, esos informes
Tienen que hacerlos los liquidadores a los socios, ¿no? Mensualmente. Inventario y balance, los liquidadores van a llevar o van a consignar un inventario completo y balance en consideración en los documentos de la sociedad, poniéndose a disposición y conocimiento de los socios en el plazo de 30 días de haber asumido el cargo. El plazo que puede ser ampliado a 120 días por acuerdo mayoritario de los demás socios. ¿Qué quiere decir esto? Que los socios liquidadores no asumen el primero que deben hacer es levantar un inventario completo de todas las mercancías, de todo el activo y todo el pasivo. Un balance de liquidación. Entonces, levantar un inventario y elaborar el balance de liquidación. ¿Ya? Este informe, realizar el inventario y el balance lo tienen que presentar como máximo hasta los de las. Entonces, ni bien asumen el cargo, ya les está corriendo este plazo, ¿no ve? Para llevar adelante el inventario y elaborar el balance de liquidación. ¿Ya? 30 días. ¿Qué pasa, pero si es que la sociedad es muy grande, ¿no? Por ejemplo, los bancos tienen agencias en los 9 departamentos, en las ciudades capitales están y tienen varias agencias en las ciudades capitales, provincias, un inventario y balance de liquidación en 30 días es imposible, ¿no ve? Entonces, en hasta 120, ¿no? 120 días. Su incumplimiento es causal de remoción del liquidador o liquidadores por en la sociedad. Y por último, el inventario y balance debe practicarse con la intervención de los socios o síndicos en su caso. ¿Qué quiere decir esto? Este les impone la norma, van a ser cambiados de su puesto, ¿no? Van a ser removidos de sus. Van a ser por los daños y perjuicios que ocasionen. Esta es su negligencia, este es su descuido a la sociedad. Como hay garantía, ejecuta con. Bien. Facultades de los liquidadores. Los liquidadores tienen todas las facultades inherentes al desempeño por efectos necesarios con el objeto de realizar el activo y cancelar el pasivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, es pagar deudas, para girar cheques, para cobrar cheques, a eso se refiere. Su incumplimiento les hace pueden pagar. Si actúan de manera negligente, entonces van a responder por los daños y perjuicios que provoque a la sociedad, pues con dinero, ¿no? Tienen que cubrir los daños y perjuicios que ocasionan. Generalmente los daños y perjuicios en dinero. Aditamento a la razón social o denominación. Es decir, que las sociedades comerciales deben aditamentar en sociedad comercial las palabras en liquidación. Se deben agregar en liquidación. ¿Ya? ¿Qué ¿ya? Les van a ser responsables, ¿ya? De manera solidaria e ilimitada frente a las obligaciones sociales. Complicado. Vamos de aditamentar esos términos en liquidación. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Esto es para y terceras personas que puedan tener interés en contratar con la sociedad, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en negocios está en liquidación, no creo que quieran arriesgar su patrimonio o sus dineros, ¿no es cierto? Y seguir contratando deciden, por ejemplo, contratar y ya lo hacen a su riesgo, ¿no? Y después no vale quejarse después. Más o menos algo así. Yo no sabía dónde yo qué voy a estar, y ahora sabía que estaba en liquidación, sí sabía, ni modo, a llorar al río, ¿no? En cambio, las personas que cautas dicen, está en liquidación, mejor es no buscar otro proveedor o otra empresa porque pues, estamos en riesgo, ¿ve? Entonces, para eso es para evitar